Queridos beneficiarios, les traigo excelentes noticias. El Seguro Social, como bien sabemos, ha estado anunciando últimamente actualizaciones muy importantes que se estarán dando en este mismo año 2024. Actualizaciones que sin duda alguna va a beneficiar mucho a los beneficiarios, a los jubilados. Para empezar tenemos el primer cambio, que es el tema de los sobrepagos, que estaremos hablando sobre esto, los puntos más importantes para cómo evitar que tengas que regresar este dinero, al igual que cómo hacer para que actualicen en el caso de que tú ya estés con un sobrepago, para que solo pagues el 10%, ya no es 100%, porque recordemos que esto no va a ser automático, debemos de solicitarlo para que lo hagan manualmente. Luego tenemos el otro cambio, que es para el grupo del SSI, en el cual muchos beneficiarios verán un gran aumento, ya que quitarán lo más esencial en la hora de calcular los beneficios, que es el tema de los alimentos y también de los alquileres, requisitos que a veces suelen o reducir tu monto de beneficio o a muchos hasta negarles su solicitud. Veremos lo más importante el día de hoy, y junto a esto también vamos a traerle una actualización de un pago directo, o para muchos, como muchos lo conocían en aquel tiempo, cheques de estímulo, pero a nivel estatal. Ojo con esto, no es a nivel federal, va a ir dirigido para un estado en concreto, con un monto de $1,300, el cual representa pues un alivio muy significativo en estos tiempos difíciles. Veremos las fechas, los requisitos y qué estado estará entregando este gran pago. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, para que nuestra información llegue a ustedes de primera mano. Pues muy bien, señores, empezaremos hablando sobre el tema del Seguro Social. Los sobrepagos del Seguro Social ahora tienen una nueva esperanza, más que todo para quienes han vivido esta pesadilla en los últimos meses. Pues en el mes pasado de marzo, el comisionado de la Administración del Seguro Social, Martin O'Malley, aseguró que ahora habrá cambios importantes, en los cuales los beneficiarios afectados ya no van a perder el 100% de sus beneficios. Sin embargo, pues, obviamente eso no es suficiente para algunos jubilados. Desde el año pasado comenzó pues este escándalo que movilizó a la sociedad civil, hasta organizaciones defensoras y muchos legisladores. Pues la Administración del Seguro Social estaba exigiendo que algunos beneficiarios devolvieran los sobrepagos que la agencia había realizado. En aquel momento se dieron a conocer cientos de historias de personas de la tercera edad que sentían temor por el acoso que estaban sintiendo de tener que devolver estas grandes cantidades de dinero, las cuales no tenían ni conocimiento que estaban cobrando de más. Eso fue lo que generó pues una indignación entre la población. O'Malley puso atención a las súplicas y desde hace unas semanas señaló que la Administración del Seguro Social comenzaría a ejecutar diferentes acciones con el fin de conseguir pues este objetivo de la recaudación de estos sobrepagos sin afectar tanto a los jubilados. Entre esas disposiciones se estableció que los beneficiarios a quienes se les absorbía su pago completo ahora solo verían un recorte del 10% de sus beneficios, para que de este modo puedan recuperar ese dinero extra y al mismo tiempo no dejarlos sin ningún ingreso que pues es esencial en el retiro. Según la Administración del Seguro Social, maneja los pagos en exceso caso por caso, por lo cual es esencial comunicarse con la agencia de forma inmediata, en caso pues de recibir este aviso. Si crees que se trata de un error, o si es una equivocación de la Administración, entonces podrás presentar tu apelación. Dentro de la serie de nuevas disposiciones establecidas por el comisionado de la Administración del Seguro Social, existen dos maneras en las cuales puedes evitar regresar un solo centavo si no tienes la culpa o no puedes permitirte el lujo de devolver este dinero. El primero de todos, solicitar una exención. Si tú aceptas que te han pagado en exceso, pero crees que no deberías devolver el dinero, porque este pago en exceso no fue culpa tuya, o simplemente no puedes pagarlo, puedes solicitar una exención en cualquier momento. No importa cuándo recurras a este procedimiento, siempre que tú puedas demostrar que no fue tu culpa,
o que devolver este dinero te va a poder causar dificultades muy grandes financieras. Para poder solicitar esta exención, vas a tener que llenar el formulario SSA 632. Esto podrás enviarlo por correo o dejarlo en la oficina del Seguro Social más cercana a tu hogar. Si crees que no fue tu culpa y el sobrepago no excede los, por ejemplo, $1,000, no es necesario presentar este formulario. Con tal de que tú hagas una llamada al número oficial de la Administración del Seguro Social o a tu oficina local, es más que suficiente para comenzar tu solicitud de exención. Segunda opción que tienes, presentar una apelación. Presentar una apelación, pues, es posible cuando tienes la certeza de que no te han pagado de más o que el monto que se muestra en tu aviso no es correcto. A este procedimiento oficialmente se le conoce como solicitud de reconsideración y se realiza presentando el formulario SSA 561. Obviamente, del mismo modo, puedes enviarlo por correo o directamente en alguna oficina local del Seguro Social. También puedes presentar tu solicitud en línea a través del portal habilitado para una apelación no médica que puedes encontrar en el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social. Es muy importante que tengas el aviso que recibiste de la Administración a la mano y también todos los documentos de respaldo. Pueden ser formularios, documentos legales, declaraciones escritas. Todo lo que pueda servirte como prueba para sustentar tu inconformidad. A diferencia de la exención, para este tendrás 60 días a partir de la fecha en la cual recibiste el aviso de tu sobrepago original, el cual son 5 días luego de la fecha indicada en el aviso. De este modo, vas a poder presentar tu apelación. En este momento, estas son las dos opciones más viables que tienen los jubilados en el caso de que no quieran devolver un solo centavo de vuelta a la Administración del Seguro Social. Pues muy bien, continuamos hablando ahora sobre lo más esperado para muchos seguro y es el cheque de estímulo de $1,300 a nivel estatal. ¿Cuál es el cronograma para este pago? ¿Quiénes son elegibles para recibirlo? Pues así es, señores, en esta ocasión vamos a hablar del estado de Alaska, el cual, pues, si eres residente y anteriormente has solicitado el cheque de dividendo de fondo permanente del año 2024, es hora de verificar tu cuenta. Pues recientemente se ha enviado un pago que es considerado como la penúltima ola de pagos, porque falta una más, con un valor de $1,300. El próximo pago que estaremos viendo será para el jueves 16 de mayo. En medio de los continuos desafíos económicos causados por el brote del COVID en la pandemia, varios estados todavía están brindando un tipo de asistencia económica o controles de estímulo para sus residentes exclusivamente. Estos pagos, como el del día de hoy, el dividendo del fondo permanente, es distribuido solo a sus residentes y tiene como objetivo aliviar la tensión financiera de los hogares que son de bajos ingresos, los que enfrentan más costos como la atención médica, la alta inflación, etc. Algunos de estos incentivos son financiados con excedentes financieros, mientras que otros se originan como ingresos garantizados o devoluciones de impuestos previas. Gracias a la iniciativa de dividendos del Fondo Permanente de Alaska, pues están desembolsando estos pagos desde el año pasado. El Fondo de Alaska emite pagos anuales a las personas elegibles en función del desempeño del fondo, cada año. Adam Crum, comisionado del Departamento de Ingresos, ha asegurado a los habitantes de Alaska que van a recibir una parte justa de la riqueza de los recursos naturales que tiene el Estado. El Departamento de Ingresos reveló que tan solo este mismo año 2024 se procesaron más de 8,000 solicitudes para el PFD, que es el dividendo de fondo permanentes, lo que hace que miles de residentes sean elegibles para un nuevo pago de este tipo de estímulo. Se proyecta que esta iniciativa va a inyectar aproximadamente $1,000 millones en la economía del Estado, con un fondo de $75,000 millones. El PFD pretende invertir el 36% en acciones públicas y el 20% en renta fija, mientras que se asigna el 17% restante a infraestructura, préstamos, ingresos privados, oportunidades excepcionales y obviamente capital privado. Recuerda que para aquellos que no solicitaron el pago de este estímulo, aún tienen esperanza.
El proceso de solicitud para el próximo año 2025 se estará abriendo a finales de este año. Es muy fundamental recordar que una vez que se abren las solicitudes, los residentes tienen que aprovechar esta oportunidad y solicitar el próximo pago.